En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, dentro del gran tema que ya hemos hablado y siempre para intentar ser cobijados por Dios, cobijados por su gracia santificante, gozar de su ayuda, poder santificarnos, poder alcanzar el cielo, la salvación eterna, solo con su gracia, sin duda, pero detrás de ello para poder alcanzar esa benevolencia de Dios y el ser cobijados por Dios, otra vez queríamos desarrollar más todavía la humildad. La humildad es la gran llave, el gran secreto para estar cobijados por Dios, para que Dios nos mire con buenos ojos, para ganar la benignidad de Dios hacia nuestras almas. Una virtud clave y tan importante que muchas veces está tan ausente en nuestras vidas porque pecamos de soberbia, pecamos de orgullo. Ya habíamos hablado 3 prédicas de ella. La primera en Navidad, porque nadie con el mundo entero festejaba el nacimiento de Dios en la tierra, porque nadie ha sido ni va a ser tan humilde como Dios. Dios sí que es humilde y el ser humano sí que somos soberbios. La segunda, en la octava de Navidad, el año nuevo, el comienzo de este año, el 1 de enero, problemas cibernéticos solamente para los de Bogotá. Dios así lo quiso, no salió el audio. Ese mundo de la cibernética, pronuncio mal. La tercera fue en la fiesta del Santo Nombre de Jesús, el domingo 5 de enero, también, otra vez. Ahora no salió la transmisión. Veremos qué dispone Dios, hoy haremos la cuarta. Y nos centramos ya en practicar la humildad, en intentar dar cosas concretas de cómo hacer. Varios puntos. El primero, práctica de la humildad para con Dios, con respecto a Dios. Práctica de la humildad para con Dios. Me perdonan, soy una hormiga miserable. ¿Cómo podemos a veces tener actitudes feas hacia Dios? Práctica de la humildad para con Dios. Y el primer punto aquí es practicar así la humildad hacia Él por medio de lo que algunos autores llaman el espíritu de religión. Yo tengo que tener siempre en mi vida, o intentar tenerlo, espíritu de religión, que hace que yo vea e intente hacer de mi vida toda oración. Mi vida tiene que ser toda oración, o tendrían que ser. Nuestras vidas tendrían que ser un tributo a Dios. Me encanta la expresión, un tributo a Dios. Cuando vemos que no somos nada, en definitiva, somos pecado, y todo lo contrario que es Dios, su plenitud, su omnipotencia, su santidad. Y no tenemos esa actitud de querer que nuestras vidas sean un tributo a Dios. De este tipo de conceptos tiene que surgir dentro de nosotros unos constantes sentimientos de adoración, actitudes de adoración, de amor hacia Dios, de oración, de entrega, de respeto. A Dios se le respeta, caramba. Respeto hacia Dios, temor filial hacia Dios por toda la grandeza de Él y mi nada. Espíritu de oración también para practicar e intentar ser humildes. Allí debe surgir entonces también en nuestro interior, detrás de estos pensamientos, la admiración hacia Dios. La admiración hacia Dios. En sus obras. Dios es inabarcable. Dios me sobrepasa, pero yo puedo ver sus obras. Y tiene que haber una actitud de oración y de admiración y de amor hacia Dios cuando uno ve la naturaleza, la creación, toda ese enorme cúmulo de hermosuras, toda esa hermosura de la naturaleza. Me tiene que llenar de admiración a Dios, me tiene que llenar de espíritu de oración. Y esa contemplación llevarme a querer entregarme totalmente. Y si uno habla de la naturaleza y queda asombrado, ¿qué decir de las obras de la sobrenaturaleza, de lo sobrenatural, la gracia, el poder ser hijo de Dios, el poder ser católico, el poder llegar a la salvación eterna? Con mayor razón, me tiene que entregar a Dios la consideración de estas cosas. Un segundo
concepto o conceptos, practicar la humildad para con Dios, espíritu de agradecimiento es importantísimo. ¿Cómo puede ser que los seres humanos no seamos muy agradecidos, totalmente agradecidos para con Dios? Somos ingratos. Y si somos ingratos con Dios, ni hablemos como somos ingratos entre nosotros. Peor, porque si para el más sublime somos ingratos, ni hablar cómo seremos con los otros seres humanos. Hay que ser muy agradecido con Dios por todo, porque Él nos da todo. Yo soy nada, yo recibo todo de Dios. Muy agradecido. Agradecer a Dios por todo y en todo momento. Y ser así me va a hacer humilde. Ser así me va a hacer humilde. Los autores espirituales también dicen, ser agradecido, tantas cosas que nos da Dios, es la garantía de que me va a seguir dando. Cuando uno agradece, Dios quiere dar más también. Dios quiere dar más. Y es una actitud humilde. El que es humilde es agradecido con Dios y con cualquier ser humano que me hace el bien. Todo lo que tenemos y lo poco que somos y todo lo bueno, a pesar de lo poco que somos, es don de Dios. Dones naturales, caramba, el estar vivo. Ayer murió Monseñor Williamson. El estar vivos, agradecer cada día porque es un día más de vida, o un día menos, ya lo saben. La muerte va a llegar, Dios sabe exactamente cuándo va a morir, y cada día es un día menos, cada vez me acerco más a la muerte. Pero agradecer, estoy vivo. Tengo mi cuerpo sano. Si estoy enfermo, aceptarlo, si tengo que pagar por todos mis pecados. Pero con más razón, si estoy sano, si mi cuerpo todavía está funcionando y no estoy postrado. Mi alma, tener la parte más noble y la más importante, el alma, nuestras capacidades, el poder caminar, hasta el simple hecho de poder caminar, cuánta gente está postrada en la cama. Todo debemos agradecer. El poder trabajar. ¿Cuánta gente ya no está en condiciones de trabajar y tiene necesidad de trabajar? Si nosotros todavía podemos trabajar, porque tenemos nuestro cuerpo en condiciones, agradecer. Y con mayor razón los dones sobrenaturales. Si estoy en estado de gracia, si salí de un pecado mortal, si me pude confesar, si pude estar en misa, comulgar, si he sido bautizado, si soy hijo de Dios, si soy católico, poder llegar al cielo, poder santificarse, poder ayudar al prójimo, que Dios nos dé la oportunidad de poder ayudar al prójimo, tiene que ser también un motivo de agradecimiento y de alegría. Todo es gracia, todo es gracia. La Virgen María, humildísima, después de Dios, nadie tan humilde como ella, y ella era agradecida por los dones inmensos, gigantescos, como lo merecía ella, con que Dios la dotó. Su Magnificat, el famoso Magnificat, o Magnificat en latín, es un himno de agradecimiento. Magnificat anima mea Domino, mi alma engrandece al Señor, lo alaba, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la humildad, porque ha visto la humildad de su esclava, porque ha hecho grandes cosas en mí, el que es todopoderoso. Los dones que Dios nos dio, las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Otro punto para practicar, es importantísimo este también que viene, para practicar la humildad para con Dios. Espíritu de dependencia. Este es hermosísimo considerarlo y es importantísimo. Yo dependo en todo, caramba, no puedo ser tan, perdón por la palabra, bobo y ciego, de no darme cuenta que yo dependo en todo de Dios, desde que sigo vivo. Entonces, para ser humilde hacia Dios, tener un gran espíritu de dependencia. Ya la sola expresión a uno le tiene que llenar el alma. Espíritu de dependencia. Amar, manifestar y considerar y ser
consciente del espíritu de dependencia que yo tengo de Dios. Yo dependo en todo de Él. Si no me muero y se acabó. Qué importante es el espíritu de dependencia, qué importante es considerar mucho para ser humildes el espíritu de dependencia que tenemos y debemos tener para con Dios. El espíritu de dependencia tiene que ayudar a que veamos que de por sí el ser humano es incapaz de nada. Dios tiene que sostener al ser humano tanto en el orden natural y ni hablemos en el orden sobrenatural. Y si Dios no nos sostiene, no podemos nada. Por nuestras solas, subrayo la palabra solas, fuerzas no podemos nada. Dios tiene que ser nuestro sostén siempre y es nuestro sostén. El espíritu de dependencia tiene que manifestarse también, y eso es muy católico, y muy pocos laicos. Las almas consagradas lo hacemos mucho, porque así nos enseñan en el seminario. Pero esto que voy a decir, muy pocos laicos lo hacen. El espíritu de dependencia, entre tantas manifestaciones, tiene que llevarnos a que yo rece, caramba, cuando empiezo una acción, o cuando voy a empezar un trabajo, por ejemplo. Rezar al comenzar para encomendarse y rezar al terminar una tarea. Eso está mucho más metido en nosotros porque así nos enseñan en el seminario. Siempre uno reza antes de comenzar una actividad. Voy al trabajo, tengo mi oficinita, no sé cómo se llaman, mi box, los boxes o boxes. Cuando me pongo en mi lugar, señalo la cruz, una Ave María para encomendarme. Ah, no, si me ven mis compañeros, qué vergüenza. ¿Pero qué vergüenza qué? Al revés, qué honor que vean que yo soy católico, practicante o que intento serlo. Como decía un sacerdote italiano, hay que tener vergüenza de lo malo, no de lo bueno. Y hacemos al revés. Tenemos vergüenza de lo bueno y no nos da vergüenza lo malo. Rezar al comenzar y al terminar nuestras actividades. Haciendo así, se nos profundiza cada día el espíritu de dependencia, ser más humilde, dependo en todo de Dios, contra mi soberbia. El espíritu de dependencia debe decirnos internamente a nosotros mismos y con mucha frecuencia que yo no puedo nada sin Dios. No, yo me valgo solo, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo no puedo nada sin Dios. Yo no puedo nada sin Dios. Constantemente considerar eso. Soy una miseria. ¿Qué es el ser humano? Y al revés, todo el espíritu, perdón por la palabra, estúpido, moderno. El ser humano. Pero por favor, parece que no nos conocemos a nosotros mismos. Y para dar un ejemplo de esas actitudes buenas que tenemos que tener y que nos hacen bien, y para ser humilde, ese espíritu de dependencia, por ejemplo, cuando estoy sufriendo una tentación, ¿quién de nosotros no tiene tentaciones y a veces pueden ser fuertes? Entonces, cuando estoy sufriendo una tentación, decir en secreto muchas veces, internamente, para marcar la dependencia que tengo yo de Dios, cuánto dependo de Dios, decir muchas veces cuando estoy tentado, Señor, no me dejes traicionarte, Señor, no me dejes traicionarte. Pensar, no decir. Los otros no tienen por qué saber que uno está sufriendo una tentación. Pensar muchas veces, Señor, no me dejes traicionarte, Señor, no me dejes traicionarte. Cuando tengo que hacer cualquier obra, cualquier trabajo, cualquier responsabilidad, pensar muchas veces, mientras la estoy ejecutando, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Eso es el espíritu de dependencia. Y es importantísimo, importantísimo marcar mucho en nuestras vidas, para ser humildes, el espíritu de dependencia. Esos son los 3 ámbitos que queríamos dar hacia Dios. Ahora, práctica de la humildad para con el prójimo.
Un primer principio que se da por los autores o por un autor espiritual hacia el prójimo es que tenemos que considerar en el prójimo los dones naturales y sobrenaturales que Dios le ha dado y admirarlos sin envidia. La envidia es un vicio espantoso, es un vicio. Y si es envidia de cosas espirituales, peor. La peor es, me permito decir, satánica, ya es la peor envidia de todo. Tener envidia si tiene dones espirituales, si veo que se está santificando mucho, sentir envidia por esas cosas, toda envidia es fea, pero la espiritual es la peor de todas. Envidia por temas espirituales. Y al revés, ver sus virtudes, las cosas que le salen bien, los logros, las cualidades y alegrarme. Y cuando tiene defectos y pecados, todos tenemos defectos y pecados, no estar fijándose, no es asunto mío. Salvo que yo sea un superior y esté obligado a corregir. Pero si no, no es asunto mío. Los pecados o defectos tiene el prójimo, no estar fijándose. Como dicen, creo en Colombia, no sé si me equivoco, determinándolos, no sé si se usa para eso. Sino más bien, si me doy cuenta de algo malo del prójimo, más bien intentar excusarlo cuando podemos, porque a veces, vuelvo a repetir, el cargo o la autoridad que uno tiene exige que uno corrija. Pero si no es mi función, yo no me meto en eso, no andar fijándose, más bien tender a excusar. Y si vemos que el prójimo comete directamente un pecado, si somos testigos o sabemos fehacientemente que el prójimo ha hecho un pecado, evidentemente yo no puedo justificar ningún pecado. A veces este es error gravísimo, yo tendré que predicar un poquito más de eso porque hay mucha confusión. No puedo juzgar, ¿no? Que va un delincuente en la calle, le pega tremendo golpe a una anciana, le arranca el bolso. No, yo no puedo juzgar. ¿Pero qué no puedo juzgar? Perdónenme, pedazo tonto, que no me puedo juzgar. ¿Para qué te da la inteligencia? Una acción pésima. Lo que yo no puedo juzgar es la conciencia de un ser humano, el grado de culpa de una persona. Si lo hace porque está loco, porque está drogado, porque es un malvado, el que lo sabe es Dios. Pero la acción externa, Dios me da la inteligencia para que distinga lo bueno de lo malo, es básico. Entonces, si yo veo un prójimo que hace un pecado, una acción mala, yo tengo que distinguir, lo que está mal, punto. Pero no tengo que tomar una actitud condenatoria de su conciencia, de su persona. Eso es ámbito exclusivo de Dios. Yo distingo si una acción es mala. Si alguien asesina a un inocente, no voy a andar diciendo. Yo tengo que distinguir las acciones malas, pero lo que no se juzga es la conciencia, la culpabilidad, la malicia o no que tiene el prójimo. Y no meterse a juzgar la maldad del prójimo, porque no la sabemos además. Es una actitud de humildad. No se da cuenta, sí se da cuenta, no, yo no lo sé. Es culpable, no es culpable, es un malvado, no es un malvado, está mal de la cabeza, no lo sé. El que lo sabe es Dios. Yo no juzgo las conciencias. Yo no juzgo las conciencias. Y si yo me pongo una actitud condenatoria del prójimo, lo más probable es que sea castigado haciendo pecados yo mismo, y que yo caiga en pecados. Porque Dios castiga la soberbia haciendo que el soberbio peque. No haciendo, Dios no hace el pecado, dejándolo solo, es la expresión correcta. Y si Dios no me sostiene, ninguno de nosotros somos capaces. Y pensar que si ese prójimo, que tal vez yo sé que ha hecho algo malo, tal vez si hubiera tenido las gracias que Dios me está ofreciendo a mí, tal vez no solamente no hubiera hecho ese pecado, sino que tal vez hubiera tenido frutos mucho mayores ante Dios de la gracia santificante. Cuanto mucho el ver una acción mala del prójimo me tiene que dar una cierta tristeza, una cierta melancolía de que las cosas sean así, qué triste que las cosas sean así, pero no tomar una actitud condenatoria. El católico, el buen hijo de Dios, no juzga las conciencias del prójimo, no tomar una actitud condenatoria. Y más bien tener una tendencia benigna hacia el prójimo. Hacia nosotros mismos, sí podemos, y eso es algo bueno, ser severos, porque además sí nos conocemos a nosotros mismos. Pero hacia el prójimo tenemos que tener benignidad, porque el interior del prójimo yo no lo conozco, Dios sí. Tenemos que tener una cierta benignidad.
Cuando yo puedo llegar a ser capaz, qué tristeza, de ver algo malo que hizo alguien, no, yo nunca voy a hacer eso, pésimo, nunca digas así. No, Monseñor, yo nunca voy a hacer eso. ¿Qué sabes tú? Hay que decir, yo no deseo hacer eso con la gracia de Dios, porque yo sí soy capaz de hacer eso y cualquier otro pecado que haya hecho el prójimo, y peor todavía. Entonces nunca hay que decir, yo jamás voy a hacer eso. No, yo deseo de todo corazón, con la gracia de Dios, con su gracia, no hacer eso. Así uno tiene que decir. Y un último punto, práctica de la humildad para consigo mismo. Hace unos momentos decíamos que hay que ser agradecidos y agradecer a Dios por los bienes que Él nos da y estar contentos si Dios nos da algún bien, por supuesto, y es una actitud linda. Pero aún así, la práctica muestra que el estar muy pendiente de los dones que Dios pudiera llegar a darnos, somos tan imperfectos porque no somos la Virgen María, que el estar muy pendiente de los dones, que son dones de Él, nosotros no tenemos nada, es todo algo que nos quiere dar, son recibidos. Pero estar pendiente de esas cosas en la práctica muestra que también caemos en la soberbia. Aún sabiendo que son recibidos, caemos en la vanagloria. Entonces los autores espirituales, creo recordar San Vicente de Paúl, entre otros, dicen que no conviene, a pesar que es una actitud linda agradecer a Dios si Dios me dio algo bueno, pero no conviene insistir mucho en eso, porque somos tan imperfectos que nos termina nuestra naturaleza caída empujando a la vanagloria. Entonces, al revés, se suele hablar de humildad de nuestro espíritu. ¿Cómo se explica a veces qué es la humildad de nuestro espíritu? No creer que yo puedo todo, no podemos nada, caramba, si Dios no nos sostiene. Tener desconfianza justa y correcta de uno mismo. Ver nuestras falencias, las cosas que hemos fallado, eso nos ayuda a ser humildes. Ver nuestros errores, las equivocaciones que hemos cometido, considerar las equivocaciones que hemos cometido. Eso nos ayuda muchísimo a ser humildes. Ver las limitaciones que tenemos. El ser humano no es todopoderoso, hay miles de cosas que no somos capaces de hacer. Ver las limitaciones que tenemos, ver los errores que he cometido en el pasado, ayuda mucho a la humildad en nuestro espíritu. Ver los errores que puedo llegar o vislumbrar, mejor dicho, los errores que puedo llegar a cometer en el futuro. No caer en el desorden, en la autoconfianza. Yo lo puedo todo, caramba, pedazo de bobo, no puedes nada. Yo lo puedo todo. ¿Qué vas a poder todo? Un pequeño microbio que te agarra y te mueres, vas a poder todo. Machacar mucho en nuestro interior, no podemos nada los seres humanos si Dios no nos ayuda y Dios no nos sostiene. Cuando uno está en sus habituales tareas, los talentos o no, los dones que Dios haya dado para hacer lo que nos toca hacer a cada uno, intentar no estar queriendo reducir, eso es muy típico de nuestra naturaleza caída, no buscar admiración ni estimación, hacer las cosas en silencio, ante Dios, para la causa de Dios, para la gloria de Dios y salvación de mi alma y la del prójimo. Otro consejo para tener humildad, este también es muy hermoso y es importante este, para tener humildad en el espíritu, saber, cuando se pueda, someterse a las decisiones del otro. El ser humano quiere su voluntad, saber someterse al criterio del otro. Inclusive se aconseja para las autoridades saber someterse, cuando se pueda, ya me van a explicar, a las decisiones de los inferiores. O sea, acomodarse el superior a las decisiones del inferior. Pero siempre que se pueda, porque a veces el cargo y la autoridad que uno ejerce, hace falta que uno marque algo. Pero cuando se pueda, cuando no se dañe el bien común, intentar, esa es una buena expresión, cuando no se dañe el buen común,
el bien común, intentar someterse a lo que dice el superior, el inferior. En el corazón, cuando se habla de humildad en el corazón, ¿qué se suele explicar? No debe ser la honra, no debe ser la gloria, preferir vivir escondidos. Recumbe novísimo, loco, en el último lugar. Otro dicho hermoso en latín, ama, nesciri, e proniquilo reputari. Ama, ser desconocido y reputado por nada. Es hermoso ese dicho. Hay que ejercitarse mucho en eso en vez de querer reducir. Ama nesciri, e proniquilo reputari. Ama el ser desconocido y reputado por nada. Y el último punto para desarrollarles algunos ejemplos, humildad en el porte exterior, en nuestro exterior. Es muy importante considerar también esto. La humildad exterior tiene que ser la manifestación de nuestro interior. Toda nuestra vida tiene que tender a ser así. Pero tenemos que saber que si bien lo exterior tiene que ser y meto la palabra, una mostración, mostrar lo interior. Pero aún así tenemos que saber que lo que yo hago externamente, y es normal, me influye para adentro también. Entonces esforzarse en hacer actos externos de humildad, tenemos que ser movidos y entusiasmados hacia ello, sabiendo que haciéndolos al menos en el exterior, en algún grado me va influyendo en mi interior. Y eso es muy importante también considerar. Y de allí la importancia de esforzarse por hacer al menos actos, y muchos, actos externos de humildad. No debemos descuidar los actos externos de humildad. Ejemplos que se podrían dar, de donde lo tomamos nosotros, un aposento humilde, o hasta una casa con austeridad. Es una virtud muy hermosa y muy católica. Aun si Dios me da bienes, aun si Dios me da un cierto bienestar económico, esforzarse en vivir con austeridad. Un aposento, una casa, más bien humilde, con lo justo que sea necesario, como enseña la teología católica, según mi condición y estado. Según mi condición y estado de las personas, a veces se exige más para mi vida habitual y a veces se exige menos. Pero aún si Dios me ha regalado algunos bienes, vivir con austeridad, un aposento, mi habitación, buscar más bien algo que tenga humildad, no tanto lujo. Vestidos modestos, suficientes y adecuados a mi condición de estado. No puedo estar mal, tampoco es pecar de menos allí. El pecado puede ser por hacer de más o por hacer de menos. Mientras yo me dé cuenta que es suficiente para mi condición de estado, ya está. No buscar estar gastando mucho dinero en vestidos, en vestimentas o comprar vestimentas muy caras. Basta que yo considere que es adecuado a mi condición y estado, ya. Y cuando busco esas cosas caras en mi vivienda, en mi casa, en mi aposento, en la ropa que yo uso, eso me fomenta la vanidad y me fomenta la soberbia y el orgullo. No me hace bien para el alma. También en nuestras acciones, la forma de comportarnos, las acciones, los movimientos, las expresiones del rostro. No hacer movimientos violentos y fuertes. Hay que tratar de tener siempre una cierta moderación, aún en la forma de movernos. Y al revés, si no, me marca un poco más la soberbia, los movimientos duros, fuertes. También comportarnos sin afectación. No ser personas afectadas, personas artificiales, personas complicadas. No, tener una cierta sana naturalidad. Todo eso ayuda a tener humildad. Otro consejo, este es importante también y no es muy conocido. No ser ruidosos. Las personas que hacen todas sus cosas con violencia, con mucho ruido, eso no ayuda a la humildad. Ser personas silenciosas sí ayuda a la humildad. No ser ruidosos en nuestras acciones, en las cosas que me toca hacer. Las personas ruidosas
y me disculpan por lo que nos toca, peor las almas consagradas si son ruidosas. Eso muestra que tiene algo de soberbia. Hay que ser silenciosos, mucho más las almas consagradas. Otro ejemplo, también muy interesante. Las personas que hablan mucho son un defecto tremendo. Las personas muy parlanchinas, las personas que hablan mucho, las damas suelen sufrir un poco más que los hombres este problema. Pero el que habla mucho está mal. Eso no muestra humildad. Yo tengo que tender a ser más bien callado, hablar lo justo y necesario. No estar todo el tiempo hablando. Y hay personas que realmente uno lo dejan boquiabierto. ¿Cómo hace para hablar tanto? Es impresionante. Todos nosotros conocemos personas que hablan, pero aquí algo nunca visto. Eso no muestra humildad. El ser silencioso abarca también no hablar mucho. Ser personas más bien de palabras pocas, lo necesario nomás. Otro punto muy importante que voy a decir ahora, y quiero insistir en esto. Para tener humildad, ¿cómo me comporto yo con la otra persona? Para tener humildad, ¿cuál es mi comportamiento con el prójimo, con todo prójimo? Me manejo con el